Abran su Biblia en Hechos capítulo 19, solo para justificar lo que voy a hacer. Hechos capítulo 19. El apóstol Pablo está iniciando la iglesia en Éfeso entre disturbios y personas todavía chapadas a la vieja ley, al antiguo pacto. Pablo comienza una escuela bíblica en la casa de un hombre llamado Tirano, ¿recuerda? Y hay algo importante ahí a señalar para explicar lo que vamos a hacer en este momento. Hechos capítulo 19, versículo 8. Hechos 19:8 dice: Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, y discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Dice la parte final que Pablo separó a los discípulos discutiendo, dialegomai, de donde viene nuestra palabra diálogo. Es un verbo que está ahí traducido discutiendo. La idea de este verbo griego es compartir ideas, hablar uno, hablar otro, hacer preguntas, responder preguntas, compartir ideas. Eso es lo que significa la palabra dialegomai, el verbo que usa Lucas ahí para referirse a Pablo. Y es lo que Pablo hacía. Pablo no se sentaba en la escuela de Tirano a predicar. Pablo se ponía a dialogar con el pueblo de Dios. No era un momento evangelístico, eran los discípulos, era un momento de edificación, era un momento de conocer lo que los discípulos estaban pensando, sus dudas, sus cuestiones, sus preguntas, y Pablo respondía con la doctrina de Cristo, la doctrina bíblica. Así que en base a ese pasaje yo he entendido que como pastor mi deber es predicar la palabra de Dios, pero hay momentos en los que hay que dialogar con el pueblo de Dios y no solamente estar predicando todo el tiempo es bueno, pero también es bueno de vez en cuando eh, dejar que el pueblo de Dios exprese y sus ideas, sus preguntas, sus dudas, lo que está pensando, y de esa manera compartir pensamientos entre nuestros corazones y la palabra de Dios. Entonces, lo que quiero hacer esta noche es lo que dice este pasaje, es dialogar, y lo vamos a hacer o lo quiero hacer por medio de preguntas, preguntas que puedan expresar ustedes y que puedan ser de bendición la respuesta de la palabra con la palabra de Dios. Obviamente, hermanos, este no es un espacio para pisotear al pastor y hacerle preguntas que no va a contestar. Simplemente si no sé algo, pues lo diré y lo retomaremos después, pero es un momento para expresar nuestras dudas, preguntas respecto a cualquier asunto práctico, doctrinal, de la Biblia, de aplicar la Biblia, de doctrina, cosas que están pensando. Puede ser últimamente lo que estamos hablando, de la preocupación en Mateo 6, o puede ser sobre alguna duda en algún pasaje de la Biblia, o puede ser alguna duda sobre algún punto tocado en mensajes últimos, y que, que no se quede en su corazón eso, sino que lo podamos discutir con la palabra de Dios en medio. Por supuesto, no se trata aquí de que yo lo pueda saber todo y cada respuesta, porque la respuesta está en la palabra de Dios. Hace poquito una persona me preguntó algo muy fuerte acerca del matrimonio, y le dije, me dice: vengo usted porque usted es pastor y quiero saber esto acerca del matrimonio. Y le dije: yo no tengo la respuesta. Y hizo esta acción así como, si vengo del pastor y no me ayuda. Pero yo le dije: yo no tengo la respuesta, pero la Biblia sí la tiene.
y entonces le hablé con la Biblia lo que me estaba preguntando y eso es lo que quiero hacer. No es mi idea, no es mi pensamiento, no es mi respuesta, no es mi opinión, es lo que la Biblia dice al respecto y lo que el Señor me ha mostrado en su palabra que es. Así que si hay alguna pregunta, hermanos, por supuesto, en este tiempo estamos viviendo una nube de, de muchas cosas, una revolución sexual, una revolución cultural. Hay muchas cosas que están surgiendo últimamente en la cultura, en la sociedad. Hoy estamos viviendo muchas cosas precisamente a nivel nacional, cosas que abruman, cosas que es un buen tiempo para también reflexionar a la luz de la palabra de Dios. Así que hay muchas cosas tanto allá afuera sucediendo como en la iglesia y como en nuestros corazones. Así que hay demasiada tela de dónde cortar para hacer preguntas y que pueda ser esto de bendición. Y obviamente no, no son aceptadas las preguntas curiosas. Las preguntas curiosas creo que no, o sea, me refiero a preguntas solo por hacer y que no tienen ningún interés de ser edificado. Pero hay preguntas válidas, preguntas que pueden ser útiles a los demás que las escuchen. Y bueno, las ocasiones que hemos hecho esto antes ha sido provechoso, entonces yo creo que puede serlo de igual manera hoy. Nuestro hermano Benja tiene el micrófono en mano y si alguien tiene alguna pregunta, vamos a hacerlo. Entonces, este es su tiempo, hermanos, este es su tiempo. Ustedes hacen la pregunta, trataré de responder con la Biblia. Si eso está en su corazón, lo aceptaremos, lo trataremos de responder. Si se hace una pregunta y el resto dice: "Oye, eso está demasiado fácil", bueno, respetemos, es el corazón de esa persona. Respetemos y valoremos y no pensemos mal en nuestro corazón. Y si es una duda, una pregunta que todos saben la respuesta, menos el que está preguntando, pues ¿por qué no te habías acercado antes a ayudarle, verdad? Entonces vamos a respetar cualquier clase de pregunta que se haga y tratar de ser de bendición a nuestras vidas con la palabra de Dios. Bien, creo que ya di suficiente tiempo para que piensen. Ahí el hermano tiene el micrófono. ¿Alguien quisiera iniciar, hermanos? Este es su tiempo. Si no, pues hacemos una lectura, un salmo y amén. Acá adelante, vamos a empezar. Sí, yo tengo una pregunta acerca de Adelante, Fer. el tema de de la herencia, ¿De la qué, perdón? refiriéndose a los padres con los hijos, que a veces hay excesos, bueno, yo creo que es un exceso en darle a los hijos materialmente en exceso, vaya la redundancia, o negarle ciertas cosas. Bueno, a veces creo que hay prejuicios de nosotros al al juzgar a la gente que da más, o lo que no da nada a sus hijos, o de aquellos hermanos que, bueno, personas que se preocupan por el futuro de sus hijos. Sí, igual no sé si podría haber un tema de varones, o que piensan más en la herencia de los varones que en la herencia con las hijas, o no sé cómo pensar esa parte. Pero sí, ese tema del herencias. Okey. Bueno, es una pregunta, práctica, ¿verdad? De la vida, y creo que, el apóstol Pablo dice que los hijos no deben atesorar para los padres, sino los padres deben atesorar para los hijos, dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Corinto, y eso avala la herencia, o sea, la herencia es correcto. Dios dio herencia, la herencia es buena, la herencia es algo correcto. Dios nos ha dado herencia en Cristo. Él nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y todo lo de Cristo ahora es nuestro. Y si quieres saber qué es lo que posee Cristo, ve a Hebreos 1 y dice que Él ha heredado todas las cosas. Así que al ser herederos con Cristo, el Padre nos ha dado todo lo de Cristo también a nosotros. El Padre ha heredado, le ha heredado al Hijo. Salmo 2, ¿no? Yo he puesto mi rey en Sión, dice, le he dado todas las naciones a Cristo. Y ahora en Cristo nosotros somos coherederos con Cristo. La herencia es un tema positivo, la herencia es un tema correcto. Dejar herencia es bueno. Eh, pero creo que la Biblia clasifica esto y hay que entenderlo, hermanos. La mejor herencia que se puede dejar es la espiritual.
Y esto tienes que marcarlo en tu mente. La mejor herencia no es física, la mejor herencia es espiritual. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Incluso tú sabes de qué sirve una herencia material cuando el hijo espiritualmente está perdido. ¿De qué le sirve? Tienes el ejemplo del, del hijo pródigo, ¿no? Que heredó, y vean esta imagen una vez más, el padre en esa parábola representa a Dios. El padre heredó, y el hijo fue e hizo lo que quiso con la herencia del padre y no le sirvió de nada. Entonces, la herencia material no es útil si no hay una herencia espiritual. Y esto es lo correcto. La herencia principal que los padres debemos dejar a los hijos es una herencia espiritual, cristiana. Es un testimonio de Cristo, es un ejemplo de vida, es una fe viva, es un ejemplo de carácter transformado. Esa es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Incluso si tú das eso y no dejaras nada más, es herencia suficiente. Es herencia suficiente. Entonces, la Biblia dice, ¿no? En Deuteronomio 6 y en un salmo que no tengo en este momento el número del salmo, pero la labor de los padres, repetir a los hijos, como dice Deuteronomio 6, y que los hijos puedan conocer al Dios a través de los padres. Esa es la herencia. Esa es la herencia. De hecho, cuando Pablo habla de la herencia allá a los corintios, está hablando no de herencia física, está hablando de herencia espiritual. Los corintios eran hijos espirituales del apóstol Pablo y él está dando herencia espiritual a ellos. Así que fuera de eso, la herencia material me parece que es secundaria, me parece que es problemática. ¿Recuerdas? Maestro, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y le arranca al Señor de los labios una de las mejores frases de los evangelios, ¿verdad? ¿Quién me ha puesto a mí por juez o partidor? Dice. Y el Señor Jesucristo dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, herencias materiales no son importantes. Herencia espiritual sí es importante. Pelearse por herencias materiales solo es evidencia de avaricia. Ahí tienes. Ahí en Lucas, estos hombres estaban, Lucas 12, peleando por herencia y Jesús les dice, ustedes son unos avaros, avaros. Entonces, cuando ves a un hijo peleándose con otro, con su hermano por la herencia de papá, no tiene sino más que a un par de avaros que nunca amaron a sus padres porque no aman a Dios. La mejor herencia que podemos dejar es la herencia espiritual. Eh, si puedes dejar algo más después materialmente, es de gracia, pero lo principal es espiritual. Ojalá ayude eso, más o menos. Sí. Mm, Bueno. Gracias, Fer. ¿Alguien más, hermanos? Fer ya rompió el globo. Ahora sí, los demás. Si alguien quisiera expresar alguna pregunta de su corazón, de su mente, de sus necesidades espirituales, de la Biblia incluso, ¿verdad? Hágalo, hermano. No, no lo sabemos todo, ni yo ni ustedes, pero la Biblia y los textos nos pueden ayudar bastante. ¿Sí? ¿Alguien más? Allá atrás, por favor, hermano. Sí. Como ya le dije a mis hijas que si no me sé una pregunta, suban ellas a ayudarme. Adelante, hermana Lucía, gracias. Pues me da ya, pero que no, pero Claro, hermana, perfecto, hágalo, adelante. nos dice, me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloros ni voz de clamor. Dice, no habrá allí niño que mueran de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será más. ¿Qué salmo es, hermana? ¿Me ayuda? No, es Isaías Ok. 65. ¿Cuál? Isaías 65. Ay. Gracias, hermana. Lo que a lo que voy es que dice por qué una de 100 años, pero Bien, aquí lo tengo. Es Isaías 65. Déjeme dar lectura a la porción para que todos lo volvamos a escuchar.
Eh, Creo que el contexto puede ayudar. Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Es la frase que causa eh, confusión probablemente, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas, dice después, y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Ese versículo es clave. Otra vez, versículo 23. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirá ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Si volvemos a la pregunta de la hermana en el versículo 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, esto es larga vida, o sea, no habrá abortos, no habrá muertes infantiles, ni viejo que sus días no cumpla, esto es viejos que lleguen a muy viejos, a altas edades, muy viejos, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ok, hermanos, esto es un juego de palabras, ¿sí? Es un juego de palabras y la respuesta está en el tema que está tratando Isaías. Isaías está profetizando la restauración de Israel, la restauración del pueblo de Israel, que está pendiente. Dios va a hacer eso. Recuerda cuando lees Isaías capítulos 1 al 39, estás hablando de juicio. Pero a partir del capítulo 40 hasta el 66 estás hablando de restauración y esta es la sección. Entonces aquí Isaías está anticipando, profetizando la restauración que Dios va a hacer con Israel. Entonces, de entrada, este pasaje no nos toca a nosotros. No está Dios tratando aquí con nosotros. Aquí Isaías está hablando de Dios y el pueblo de Israel. ¿Qué va a hacer Dios con Israel? Lo va a restaurar, a ser una nación otra vez que le ame y le adore solo a Dios. Eso no está hoy. Israel hoy es ateo. Israel hoy es idólatra. Israel no está en el camino de Dios. Israel no teme a Dios. Pero vendrá un día en que el Israel literal, hermanos, el Israel étnico, el Israel verdadero, será restaurado por Dios para cumplir Dios todas las promesas que hizo a este pueblo desde los tiempos de Abraham. Y una de esas promesas es un reino, y de eso está hablando este pasaje. Está hablando del tiempo cuando Cristo reine en esta tierra como Mesías de los judíos. Y en ese milenio que habla Apocalipsis 20, ahí se describe los 1000 años de reino de Cristo, es el tiempo en el que encaja esto que acabamos de leer. Es un tiempo en el milenio del reino del Señor Jesucristo. ¿Por qué habla de la edad y por qué habla de los malditos? Bueno, muy fácil. Porque en ese tiempo la edad se alargará. Se alargará y vivirán más años durante el milenio. ¿Por qué? Respuesta: porque Dios renovará esta tierra y creará una atmósfera muy similar a la que existió en el huerto del Edén. Todo será renovado. La creación material,
animal, vegetal. Por eso ves ahí que el león y el cordero jugarán juntos, el buey comerá esto, la serpiente aquello, el niño jugará con el áspid y no le morderá. Entonces habrá una renovación del mundo. Esto estamos hablando de algo literal, no es broma, no es chiste. Dios hará una renovación a este mundo para vivir ese tiempo de 1000 años de reino del Señor Jesucristo como Mesías de los judíos aquí en esta tierra, y entonces la vida será más larga. La gente vivirá más, ¿sí? Entonces, Isaías usa un juego de palabras ahí con los 100 años, y la idea no es obviamente que vivirán solo 100 años, es una imagen metafórica poética de decir, así como, la idea es esta, así como los judíos creyentes durante el reino vivirán muchos años, así los incrédulos serán malditos por muchos años. ¿Y quiénes son los malditos ahí? Los malditos son los que no entraron al reino, ¿de acuerdo? No entraron al reino porque fueron del equipo del anticristo. Ellos son los malditos. Apocalipsis 19 otra vez lo menciona, y a ellos se refiere con los malditos, los que estuvieron en el equipo del anticristo y se rebelaron contra Dios. Viene Cristo, los mata a todos, los aniquila, los juzga, y entonces en la tierra quedan personas temerosas de Dios, justos, que vivirán mucho tiempo. Entonces, Isaías solo está haciendo una comparación. Así como los justos vivirán mucho en la tierra durante el milenio, así los que fueron juzgados, los impíos, sufrirán por muchos años. Y no está hablando solo 100, está hablando eternamente. ¿Sí? Entonces es solamente una frase poética para referir la bendición sobre los justos será eterna, la maldición sobre los impíos será eterna. ¿Sí? Y eso será durante el periodo del reino y en adelante. Entonces, insisto, esto trata acerca de Israel y Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, de eso está hablando, querida hermana. No sé si ayudó un poquito. Este, mm, Me ayuda, hermanos, si sus cabecitas dicen así o dicen no, o dicen más o menos, ¿verdad? Yo trato de responder. Entonces, es lo que significa, ¿sí? Es lo que significa ese periodo en el reino. Bien. ¿Más o menos, hermana? Sí. Bueno. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Es un tiempo. Ah, ujú, ok. Sí, ya sé, por eso doy tiempo. Vamos a empezar acá con Nelly. Adelante, Nelly. Bueno, pues mi duda es, siempre se me ha preguntado, pues, cuando uno muere, ¿verdad? Dicen que hay esperanza de los familiares que se van. Mi pregunta es que si nosotros al morir también somos creyentes, podemos reconocer a la persona como somos en la tierra, como que es mi papá, mi hija, mi esposo, ¿no? Como familia, o realmente ya no tendremos ese conocimiento de que fueron nuestros familiares. ¿Hablas en el cielo? Ajá. Sí, sí, en el cielo la naturaleza de con lo que preguntas está revelado en la palabra de Dios. Primero los Corintios 15 habla que tendremos un cuerpo glorificado. Esto es un cuerpo similar al de Cristo. La pregunta de Nelly, si entiendo bien, es, ¿en el cielo podremos conocer a los que fueron nuestros familiares? Es decir, ¿tendremos ese conocimiento? Y la respuesta es sí, sabremos, los conoceremos y los conoceremos mejor, porque ahora Primera de Juan dice que conoceremos tal como fuimos conocidos. Nuestro conocimiento en el cielo será mucho más amplio para los creyentes. Por si no lo sabían, al morir e ir con Cristo en el cielo, nuestro conocimiento es mucho más amplio. Entenderemos la doctrina, a la perfección, conoceremos a Dios, nuestra mente será más capaz y conoceremos con el conocimiento de Cristo, porque ahora seremos semejantes a Él. Entonces, en el cielo no seremos como
ignorantes, no seremos retrasados en cuanto a conocimiento, conoceremos mejor. El conocimiento en el cielo es mucho mejor. Y si vamos a reconocer a las personas, definitivamente sí, hermanos. La mejor base bíblica para eso es que el Señor Jesucristo, cuando muere y resucita, sus discípulos lo pudieron reconocer. Y ese cuerpo con el que Cristo se manifestó a sus discípulos es el cuerpo con el que Cristo está hoy en el cielo, a la diestra del Padre. Un cuerpo que podía comer, beber, pero al mismo tiempo desaparecer y trasladarse de manera inmediata, un cuerpo glorificado sin los límites de la materia como nosotros lo tenemos en este cuerpo, y ese cuerpo pudo ser reconocido por sus discípulos. Entonces, claro, en el cielo nos reconoceremos, solo que recuérdenlo, en el cielo ya no habrá el lazo sanguíneo, no existirá. Ya no será más mi mamá ni mi papá, lo conoceré como mi hermano en la fe, en el cielo eternamente, y aunque sabré quiénes fuimos en la tierra, eso ya no va a importar. Eso ya no, nosotros lo pensamos desde este periodo, decimos: "Ay, lo voy a ver allá, ¿qué voy a sentir? ¿Cómo me voy a sentir? A ver, ya no va a ser mi esposa. Ay, qué triste". Lo pensamos desde este lado de la eternidad. Pero cuando estés del otro lado de la eternidad, no pensarás absolutamente nada de eso, nada, ¿sí? Lo verás, lo conocerás y lo pensarás a esa persona simplemente como un adorador más al lado tuyo en el cielo, ¿mm? Entonces, por ahí alguna vez oí a alguien que dijo a su esposa: "Oh, yo cuando esté en el cielo quiero estar al lado de Cristo y que tú también estés conmigo". Eso no va a pasar, hermanos. Sí, eso no va a pasar. Simplemente Cristo estará ahí, será el importante y todos los demás estaremos postrados adorándolo a sus pies. Eh, ¿Nos conoceremos? Sí. eh, Me conocerás, te conoceré, sabrás que fui tu pastor. Bueno, si es que llegas tú allá, ¿verdad? ¿Quién sabe? Yo sí, pero eh, nos conoceremos y podremos eh, incluso tener recuerdos. Siempre se pregunta, ¿los recuerdos? Yo creo que sí, hermanos. Del gozo y de la alegría. Creo que los recuerdos tristes ya no estarán. Toda lágrima será enjugada y todo recuerdo triste se borrará, pero las cosas gozosas, claro que lo experimentaremos eternamente. Entonces, así será. Recuerden que en el cielo no hay bodas, no nos casamos ni nos damos en casamiento en el cielo. Así que el que se quiera casar en la tierra, cásese aquí, porque en el cielo no habrá más eh, uniones matrimoniales ni familiares. En el cielo seremos todos una gran familia, es todo. Una gran familia, única, total, sí. Hermano Josué, creo que se avecina algo difícil. A ver. Esto viene si te casaste 3 veces, entonces te puede ser cielo, pues ninguna, eso ya no vas a conocer como esposo de raíz. Bueno, ya algo más serio. Aquí en Romanos 1:31 que yo he estado leyendo Romanos estos días y la verdad es una bendición, pero también es muy, es un es difícil a veces de entender, ¿no? Pero aquí hay una en el capítulo 1 versículo 31, la última parte habla de gente, incrédula, gente, que no ha creído en el Señor, pero la pregunta está en el 32, que es ahí donde yo me he quedado pensando estos días, porque dice: "Quienes habiendo entendido el juicio de Dios", hablando de los incrédulos, de los necios, desleales, en afecto natural, sin misericordia, dice: "Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte". O sea, es gente que sabe que lo que hace no es correcto, no está bien, merecen morir. No solo las hacen, o sea, sabiendo con todo y la advertencia lo siguen haciendo, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora la pregunta es, estas personas a quienes el apóstol se refiere son aquellas personas que aunque escucharon el evangelio y conocen el castigo de Dios y saben el castigo de Dios, con todo y todo no se arrepienten. Son de aquellos que también Apocalipsis dice que dirá a las rocas, cubrirnos, cubrirnos del rostro de aquel
pero dice la Biblia que aún así no se arrepentirán, sino que al contrario maldecirán al que los está juzgando. Entonces la pregunta es, estos son aquellas personas que aunque les digas el evangelio, pues no, o sea, no van a creer. Esa es en sí la duda, la pregunta. Gracias, hermano. Este versículo, estoy tratando de revisar el texto, hermanos. Este versículo 32 es potente, habla en el contexto de todos los incrédulos que rechazan a Dios. Hay una lista previa, ¿se acuerda usted? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, etcétera, etcétera. Habla una lista grande de pecadores. Y dice al final, es el texto del hermano, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen. La palabra ahí es lo que estoy revisando, la palabra es aprueban. No solo hacen ese pecado, sino lo aprueban en otros. Ujú. Lo aprueban en otros. Entonces, este versículo no está, la respuesta es, este versículo no está hablando de ignorancia en las personas. Este versículo está hablando de rebelión directa contra Dios. Personas que saben de Dios, personas que entienden el juicio, versículo 32 al principio, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, el texto realmente dice, habiendo entendido el justo juicio de Dios. Otras palabras, es una ilustración, podría ser la que tiene el ladrón al lado del Señor Jesucristo en la cruz, cuando dice, nosotros a la verdad merecemos lo que hicieron nuestros hechos, o sea, saben que están mal y que merecen el juicio de Dios, es la idea. No es ignorancia, no es, oh, yo no sabía qué está pasando, un juicio, ay, ¿qué pasa? No, es sé que hay Dios, estoy contra Él, me rebelo contra Él, sé que Él va a juzgar, pero aquí estoy para seguir con mi rebelión. Entonces, no es ignorancia, es rebelión. Específicamente el apóstol Pablo en esta porción está hablando, hermanos, de personas de nuestro tiempo. Sí, o sea, a comparación de Isaías, donde veíamos ahorita, está hablando a gentiles y al tiempo de ahora. Porque Romanos 1:18 al final, estamos viviendo ese tiempo. El tiempo de la entrega. Dios ha entregado a sus pasiones, a sus mentes reprobadas. Dios ha entregado a toda la locura. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque no le dieron gloria a Dios, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios y entonces Dios los ha entregado a su propio juicio. Entonces, se está refiriendo a personas que conocen de Dios y que entienden que merecen juicio y aún así se rebelan. Entonces, no está hablando de ignorancia, está hablando de rebelión flagrante, o sea, deliberada, ¿sí? Es una rebelión que a sabiendas, ¿sí? Y entonces es importante que después el apóstol Pablo en los siguientes capítulos va a hablar acerca de la conciencia que el hombre tiene. Entonces, la pregunta, si entiendo bien, es, ¿a quién se refieren esas personas? ¿Se refiere a gente que oyeron el evangelio y lo rechazaron? ¿A esas personas se refiere? Y la respuesta es sí, a ellos y a todos los demás, porque nadie tiene excusa de saber de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Y además la conciencia escrita en tu corazón da testimonio de que hay un Dios. Entonces, el punto es este, aunque una persona jamás haya puesto un pie en una iglesia bíblica, no tiene excusa para con Dios. Es un rebelde flagrante, adrede, oponiéndose al Dios verdadero, por lo cual sabe que hay un juicio para él y que ese juicio bien lo merece. Solo estoy pensando como ilustración de lo que está diciendo este pasaje, el apóstol Pablo. ¿Recuerdas que em, en Apocalipsis 6, solo escuchen, este es un ejemplo de eso, hermanos, para que vean cómo es? En Apocalipsis 6 está plena tribulación, ¿sí? El mundo es una locura, será una locura. Y dice Juan,
y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte, toda isla se removió de su lugar, ahí Cozumel dejará de ser. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, escuchen, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Ven esto, hermanos? Cúbranos, montes, cúbranos, peñas, porque el que está ahí arriba está enojado contra nosotros por nuestro pecado. Pero no me arrepentiré, no me arrepentiré. Saben que están siendo juzgados por Dios, pero ni así se arrepienten. Entonces, está hablando de esta clase de personas. No es ignorancia, es rebelión deliberada. ¿Sí? Sabían que Dios estaba, sabrán, porque esto es futuro, sabrán que Dios estará juzgando y sabrán que es la ira del Cordero, sabrán que su día de ira ha llegado, sabrán que nadie puede sostenerse, pero aún así, recuerdan en ese mismo eh, Apocalipsis, dice capítulo 9, versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, siguieron con su pecado. Siguieron con su pecado. Esto es a lo que se refiere esta porción en Romanos 1:32, personas que son dignas de muerte, de juicio de Dios, porque entienden que Dios juzgará, pero aún así practican lo que practican y aprueban a los que lo hacen. Sí, esto, hermanos, es claro, ¿no? Piensa tan solo en la homosexualidad. Hay gente que no es homosexual, pero aprueba la homosexualidad. Están incluidos ahí. Hay gente que no es de estas corrientes raras que surgen, pero aprueban. Entonces participan de ese pecado, ¿sí? Participan de ese pecado. Y es el mismo juicio, mismo juicio. No porque no sepan de Dios, sino porque lo saben y aún así cierran el puño contra Dios. Bueno, más o menos. Gracias, hermano Pedro. No, sí, 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 se entendió. Sí, gracias, hermano. ¿Alguien más? Estamos en sección de preguntas de cualquier área de la vida, de la Biblia y de dudas. Abril, adelante, ahí, por favor. Bueno, pues en Efesios 6:12 nos dice que, bueno, mi duda, ¿no? Que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, mi pregunta es esta. En, en dado caso todo eso de que un cristiano puede, por ejemplo, tener o en ocasiones que tenga sueños donde tal vez los demonios logren asustarla o como por ejemplo de que quiera que decaiga su fe, o sea, Dios permite que eso pueda pasar en los sueños que nosotros tenemos pues al dormirnos, ¿no? Que como pues aquí entiendo que dice que tenemos lucha contra ellos, pero no sé si se refiere a que los demonios no puedan asustarnos también en nuestros sueños que como que quieren hacerte decaer tu fe. No sé si, como dicen, Dios puede permitir eso también. No tal vez que te toquen, ¿no? Pero sí que te asusten. Pero, ajá, esa es mi duda de que si Dios permite también que eso pase en la vida de un creyente. Específicamente durante los sueños. Bueno, eso es una pregunta difícil, hermanos, porque la Biblia no declara muchas cosas en cuanto a los sueños actualmente en la etapa en la que estamos viviendo de la época de la iglesia. Entendemos cómo José interpretaba sueños, Daniel adivinó sueños, Daniel, y luego los interpretó. Y durante el periodo de los profetas, Dios hablaba por medio de sueños, pero el Nuevo Testamento habla muy poco. De hecho, hermanos, son muy pocas las veces que aparece la palabra sueño en el Nuevo Testamento, quizá un par de veces, una en Hechos y no recuerdo si otra ocasión más, lo estudiamos alguna vez, pero es muy, Dios cierra la boca en cuanto a los sueños actualmente. Dios no dice mucho en cuanto a nuestros sueños actualmente. em, y esto no es un error, esto es con toda intención, porque Dios no se equivoca. Y que la Biblia guarde silencio en el Nuevo Testamento de los sueños en los creyentes, eso es muy valioso, porque lo que Dios quiere decir es, no hay nada que yo te quiera decir en tus sueños.
nada. Dios ha eliminado de la cuenta los sueños como un medio para decirnos, hablarnos o comunicarnos cualquier cosa. El peso de su revelación está totalmente en su palabra. Entonces, el hecho de que el Nuevo Testamento no hable de sueños significa que los sueños no son importantes hoy para Dios. No son un medio para que Dios comunique algo. Así que de entrada, si usted está aquí y todavía piensa que Dios habla en sueños o usa sueños de alguna manera particular, eso no es así actualmente. Eso cesó y realmente no lo necesitamos. Y si Dios nos hablara por sueños, hay un problema grave, porque la palabra de Dios es eterna, ¿no? Y si Dios te habló por un sueño, entonces ese sueño tendría que haberse quedado plasmado para siempre, escrito, porque su palabra permanece para siempre. Y si hay 100 personas que están soñando y Dios le está hablando a 100 personas, ¿dónde está? ¿Dónde está escrito? Porque su palabra vive para siempre, permanece, no se destruye. No hay otra, no hay Biblia 2.0. Así que es obvio que esas revelaciones no son palabra de Dios. La única palabra de Dios está aquí en la escritura. Pero en segundo lugar, la pregunta de Abril es más relacionada con si Satanás, no Dios, sino si Satanás puede actuar de alguna manera en nuestros sueños. Y creo que ahí la Biblia puede decir algo, pero no es tan específico como se está preguntando. Miren, el, el propósito de Satanás no es asustar, nunca. O sea, ayúdale a tus hijos a saber eso. Satanás no quiere asustar a nadie. Él no quiere aparecerse, él no quiere jalarte los pies, él no quiere moverte la hamaca. Él no quiere hacer eso, él no le importa en absoluto eso. Él quiere engañarte. Y no le importa engañarte dormido, él quiere engañarte despierto. La fe se decae cuando te engaña despierto, no cuando te engaña dormido. Sus tentaciones son cuando estás despierto, no cuando estás dormido. El diablo ataca, sí, hermanos, ataca y sus ataques son reales. Él es león rugiente, dice el apóstol Pedro. Él viene a hurtar, matar y destruir. Satanás nunca atacó a Jesús en sus sueños, nunca atacó a los discípulos apóstoles en sus sueños. Satanás atacó directamente a Jesús en su vida, despierto, débil pero despierto. Y la opresión de Satanás a Cristo en el huerto de Getsemaní fue despierto, no fue dormido. Entonces, eso a mí me da solo una pauta para mí suficiente de entender que el propósito del diablo no es asustarnos en sueños, el propósito del diablo es engañarnos despiertos. Sumado a esto, los sueños son una función de la mente que está despierta durante nuestros sueños, ¿sí? O sea, durante que estamos en la cama o en la hamaca. Em, Nuestro corazón, al ser creyentes, está Cristo. Amén. Somos una casa ocupada. El Espíritu Santo mora allí. No somos una casa vacía. El Espíritu Santo mora en los creyentes. Primera los Corintios 6, somos templo del Espíritu Santo. Somos sellados por Él. Él guarda nuestra vida. Eh, Dice Pedro en su capítulo 1, en la primera carta, que somos guardados por el poder de Dios. El poder de Dios nos guarda, el poder de Dios nos protege. Dice el salmista que el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros y nos defiende. El ángel de Jehová es Cristo mismo, no ningún ángel, es Cristo mismo. Cristo nos defiende, su poder está alrededor de nosotros, su fortaleza está a nuestra disposición y si nos sometemos a Él, el diablo sale huyendo. El punto es este, nuestra vida al ser creyentes, al estar en Cristo, Satanás no puede tener acceso alguno a nuestra mente internamente, no puede tener acceso alguno a nuestra conciencia y no puede tener acceso alguno a nuestro corazón. ¿Listos? A menos que tú se lo permitas. A menos que tú se lo permitas.
Y si tú hicieras algo en busca de Satanás, por curiosidad o por cualquier intención, por supuesto, Satanás puede actuar porque le estás dando paso, ¿sí? Le estás dando paso. Pero el diablo no puede hacer eso por sí mismo. Nuestros sueños, hermanos, sueños son construcciones de nuestra mente, am, una, una, un resumen de nuestras conciencias, de nuestras vivencias, de lo que sentimos, de una mezcla de nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nuestros anhelos, todo conjugado ahí, más mucha imaginación. Esos son nuestros sueños. No hay más, no hay más. El ataque del diablo es diurno, no nocturno. ¿Sí? Entonces, si somos cristianos, nuestra casa está ocupada, ¿sí? Y no creo que haya un cristiano que le quiera abrir las puertas al diablo en su vida, un verdadero cristiano. Está la historia de Martín Lutero, quien estaba trabajando en las tesis que dieron origen a la Reforma Protestante contra la Iglesia Católica, y cuenta la historia que mientras él trabajaba con su pluma y tintero todavía en la antigüedad, siglo XVI, estaba y una sombra se apareció, en su pared que él, este, pues, intuyó que era algún espíritu que quería perturbarlo. Entonces, lo que él hizo fue, em, tomar el tintero con el que estaba escribiendo, el botecito de tinta, lo arrojó a la pared y empezó a citar textos de la palabra de Dios. Eh, Creo que eso sí es posible, eso se llama, oposición, pero no estaba dormido, estaba despierto. Y eso, hermanos, es muy escaso, eso no es el propósito del diablo, como dije, pero eso no sucedió dormido. Es un ejemplo, y he oído de otras personas con situaciones así, donde el enemigo pudo haber hecho algo, eh, pues, no para meter miedo, sino para, desviar la mente, distraer la mente. Pero les voy a decir algo, hoy el diablo no necesita y sus demonios no necesitan aparecerse a nadie. Netflix, Disney y todo eso es suficiente. Y ahí lo tienes. O sea, y no estoy satanizando todo, ¿eh? Pero ahí tienes suficiente influencia negativa, demoníaca, en la televisión y en el Internet. No necesitan aparecer. Han sido tan astutos y tan hábiles que ya no necesitan aparecer, solo ya está el sistema mundo armado para producir todo eso. No, no, tus sueños, sueños son y hasta ahí. Bueno. mm. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Quizá una o dos más. Eh, ¿Alguien más? Allí, por favor. Hermano. Ok. Hermano, mi pregunta, es, eh, pues como todos sabemos, todo lo que ha estado aconteciendo durante hace muchos años, pues cosas que ha pasado a nivel mundial referente a, referente a a tanta violencia que hay, en todo el mundo, y también pues hay en varios países donde supuestamente a personas que son cristianos, como los están matando, los están, pues, destruyendo, o los están hasta asustando, diciendo que si no dejan de predicar a Cristo o de creer en Cristo, pues les van a hacer tal cosa. Eh, yo veo que aquí, por ejemplo, aquí en Mateo, donde dice señales antes del fin, pues aquí menciona algunas cosas que veo que todos vemos que está sucediendo a nivel mundial. Entonces, todo lo por ejemplo, acá dice, le voy a leer unas partes que dice: "Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se les acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán todas estas cosas, y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo:
Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y hará pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces vemos ahorita cómo mucha gente así quitada de la pena, las personas, digamos, los impíos, los malos, así quitado de la pena, eh, sin, no sé, sin remordimiento, sin dolor, sin tristeza, no sé. Ellos así vienen, sacan una pistola y así sea la mujer embarazada, un niño, un abuelito, una abuelita, ellos matan, ¿ah? Entonces, esto, por ejemplo, todo lo que está pasando no forma parte de lo que dice Mateo. Ok, esa es una excelente pregunta, como las anteriores también, y la respuesta es no. No, qué bueno que preguntó eso, hermano. La pregunta que me parece que nos va a ayudar más. No, Mateo 24 no está hablando de lo que estamos viviendo hoy. No, aunque usted ve ahí en las redes sociales, gente, lo hubo, ¿no? En tiempos de pandemia y oiréis de guerras y rumores de guerras y pestes en todos los lugares y se está cumpliendo Mateo 24 y Lucas 21, es el pasaje paralelo. Y aunque hoy veamos que el narcotráfico y el mundo en sí, la maldad avanza y es terrible, no está cumpliéndose Mateo 24, porque lo que se preguntó en Mateo 24 es otra cosa. Mateo 24 y el pasaje que da solución a esto es el versículo 1, el primero. Lo cito, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo judío, y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto, el templo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús está diciendo, va a venir un día en que el templo se va a atacar, va a quedar destruido. Eso pasó de alguna manera cuando entraron los romanos y destruyeron, pero eso fue solo un cumplimiento parcial. El cumplimiento total es cuando el anticristo esté en esta tierra y persiga a los judíos. Y entonces los discípulos le preguntan en el 3, dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Estas que nos acabas de decir que el templo será destruido. ¿Cuándo serán estas cosas? Y luego los discípulos dicen, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál venida? La segunda, porque ahí estaba en la primera. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Siglo ahí es la palabra ion que significa el fin de la era, el fin de esta era. Ajá. Antes de que empiece el reino. Es lo que están preguntando los discípulos. Entonces ellos están preguntando cosas, hermanos, que no tienen que ver con nosotros hoy. Ellos están preguntando cosas de la segunda venida. ¿Cuándo es eso? Cuando Cristo venga en gloria. Apocalipsis 19. Entonces, lo que está describiéndose en Mateo 24 no es actual, es futuro, hermanos. Y es importante que esto lo entienda. Mateo 24 es una profecía de lo que sucederá en el tiempo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de esta era, antes del milenio? Y Cristo dice, bueno, antes de que yo venga, va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y qué describe Jesús? La gran tribulación. La gran tribulación. Así que decir que Mateo 24 se está cumpliendo hoy, estaríamos diciendo que la gran tribulación ya está.
Y esto no es así, porque somos pretribulacionistas, ¿verdad? ¿O no? Sí, somos pretribulacionistas, qué bueno. Bueno, nunca habían oído esa palabra, pero significa que nosotros creemos que Cristo va a venir por nosotros antes de la tribulación. Pretribulacionistas, ¿sí? Entonces, la tribulación no está todavía. La tribulación será después, cuando Cristo arrebate a la iglesia. Apocalipsis 4, la iglesia desaparece y entonces desarrolla todos los eventos en la tierra sin mencionar a la iglesia, porque la iglesia ya no está. Y entonces, cuando Cristo vuelve en su segunda venida en gloria, otra vez Apocalipsis 19, el mundo al que llega es un mundo que ha tenido todo esto: pestes, guerras, nación contra nación, amor enfriado. Todo eso, hermanos, no es actual, eso es futuro. Ahora ustedes dirán, pero vemos algo de eso hoy. Eso es cierto. Algo de eso está comenzando a verse. Pero un versículo ahí que podemos atender es el 8, dice: todo esto será principio de dolores. El Señor Jesucristo compara los juicios y las cosas terribles que sucederán durante la gran tribulación con una mujer embarazada. Eso es como es los dolores de parto. Las que saben de esto, ustedes saben que los dolores de parto van aumentando. Entre más pasan las horas, el dolor va aumentando, aumentando, aumentando. Entonces Jesús usa esa ilustración del embarazo para avisar, anunciar cómo será en la tribulación. Empezará de menos a más, a más, a más, a más, a más, a más, y culminará todo en Apocalipsis 19, cuando todos los reinos se junten en Armagedón y batallen contra el que viene en gloria, Cristo Jesús, quien los derrotará con el espíritu de su boca. Esto es su palabra, y en un segundo aniquilará a todos, y entonces las carnes de ellos se pudrirán por dentro y caerán al suelo. Eso lo profetiza, ¿verdad? Ezequiel, y así el Señor vencerá totalmente. Entonces, no, Mateo 24 no es algo que se esté cumpliendo hoy, es futuro. Cristo está hablando de antes de su venida en gloria, y ese es el periodo de la gran tribulación, que es lo que le interesaba a los judíos. A los judíos no les interesa el arrebatamiento ni el periodo de la iglesia, aquí a los que Jesús les está hablando. Entonces es importante, hermanos, eso. Eh, Cuando lean esto, entiendan, Jesús está enseñando lo que va a suceder en la gran tribulación para antes de su venida, ¿sí? Que si no tendríamos que decir, ah, inmediatamente, versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Lo ven? Cristo está hablando de la tribulación de aquellos días, no está hablando de nuestro tiempo, ¿sí? Está hablando del periodo de la gran tribulación en Mateo 24 y Mateo 21. Cuidado, hermanos, cuidado, ¿verdad? Cuidado. Bien, una más, quizá, nos queda tiempo para una. ¿Alguien más? Adelante, campeón. Que no sea difícil, campeón, por favor. ¿Puedo dividir mi pregunta en dos? Adelante. Ok. Si no estoy mal, creo que Dios creó a los ángeles, ¿verdad? Perdón, otra vez, campeón. Dios creó a los ángeles, si no estoy mal. Sí. Ok. Si Dios creó a los ángeles, que hubo que crear antes que a Satanás, ¿no? ¿Por qué no pudo haber evitado crear a Satanás para que no hubiera pasado esto? Ujú. O sea, el pecado y todo eso, el lío. Sí, sí, ¿para qué crear a Satanás si algún día? Bueno, Si él lo sabe todo. la respuesta a esto más fácil es que Dios no creó a Satanás. Esa es la respuesta más sencilla. Dios creó un ángel hermoso, perfecto, porque Dios no puede crear maldad, ¿cierto, hermanos? Entonces Dios no creó a Satanás, esa es la primera respuesta. Sí, Dios creó a los ángeles, pero Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel perfecto llamado Lucero, un ángel especial que, según Isaías 14 y Ezequiel 28, fue creado, y cuando fue creado ese ángel especial hubo fiesta en el cielo, y fue un ángel, era un querubín. Y cuando tú analizas en la Biblia el querubín es un rango especial de ángel, y su labor principal es estar al lado del trono de Dios. O sea, no es cualquier ángel de rango, no es un ángel mensajero. El querubín es un ángel que tiene el privilegio de estar al lado del trono de Dios. Y Lucero fue así, fue un querubín protector al ser creado. Dios lo creó así. El día de su creación hubo celebración en los cielos,
Él se encargaba de gran parte de la adoración celestial, es lo que dicen los profetas. Y esto fue así con la voluntad de Dios hasta que se halló en él maldad. Esa es lo que dice el profeta. La maldad Dios no la creó, Dios no es autor de la maldad, ni apoya la maldad, ni, ni, eh, ni tiene que ver con eso. Pero la maldad se generó en el corazón de Lucero y entonces de ser Lucero se convirtió en Satanás. Dios crea un ángel perfecto. Ese ángel se pervierte por sí mismo. Y esto nos enseña que los ángeles tienen voluntad, porque Lucero decidió rebelarse, y entonces de su decisión propia, Satanás, ahora queriendo ocupar el lugar de Dios, subir al trono de Dios, digo, ya estaba tan cerca que le costaba un brinquito más y sentirse Dios, su corazón fue tentado a la soberbia, y entonces quiso ser semejante ¿al qué? Al Altísimo. Y entonces Dios le dice, derribado eres hasta el Seol. Sí, se halló en ti maldad, y entonces ahora es Satanás. Ahora es Satanás. Sí, creo que Dios no lo creó, eso debe satisfacer nuestra pregunta, pero si preguntáramos algo más allá de lo que dijo Israel y por qué Dios permitió que se rebelara, ya si nos ponemos de preguntas así, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió que Satanás se rebelara? Bueno, hermanos, eso está dentro de las cosas que le pertenecen al Señor, y esas cosas que no están reveladas en la Biblia son del Señor. No me estoy tratando de zafar de la pregunta, simplemente sí tengo una respuesta, y es que Dios permitió que Lucero se convirtiera en Satanás para que ese Satanás pudiera tentar a la mujer, y la mujer pudiera pecar, y el hombre pudiera pecar, y luego Dios pudiera enviar a su Hijo y poder redimir al hombre caído y poder ser exaltado por los siglos de los siglos en el cielo por una multitud de creyentes redimidos por la sangre de su Hijo. La existencia de Satanás no le resta a Dios, la existencia de Satanás le da más gloria a Dios. Y lo más importante en este universo es la gloria de Dios. Y si Dios permitió la maldad es porque eso le iba a traer al final más gloria a Él. No fue el autor ni aprobó la maldad, pero Él la permitió porque al final de los siglos todo eso iba a ser más de honra y gloria a su nombre. Sí, sí, hermano. Adelante, hermano. Y es el diluvio. 21, 21. Mm. Dice, la todo se pertenece a Jehová. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Más más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta. Gracias, hermano. Gracias. Un buen pasaje para poder entender que hay cosas que no se nos han dicho y que debemos enfocarnos en las que sí se nos ha dicho, pero bueno, tratando de responder esa pregunta con todo el contexto bíblico, ¿verdad? Que conocemos. Bien, hermanos, el tiempo se ha ido, ha volado, gracias a Dios pudo haber preguntas. Quedó una pregunta, sí, adelante, Paloma, para no esperar otros 6 meses. Está levantando la mano y le estoy dando la palabra, entonces ya es hora, pero Hablo fuerte. Así que están hablando ahorita de los ángeles. Estaba yo leyendo ¿cómo se llama? En Génesis, y me quedó una dudita en que dice en Génesis 6, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no conteneré mi espíritu contra el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días como 120 años. Mi duda es, cuando hablan de los hijos de los hombres, entiendo que son de los hombres que en ese momento ya se habían reproducido, pero cuando dice viendo los hijos de Dios, ¿a qué se refieren los hijos de Dios? ¿A las personas que en sí le seguían y le amaban, o a los hijos de Dios en el aspecto de ángeles que veían la hermosura de las mujeres que nacían de los hombres? Realmente eso me confundió cuando estaba leyendo y no entendí. bueno, hermanos, se guardaron lo más difícil para el final.
Bueno, este es uno de los pasajes más difíciles del Antiguo Testamento. ¿Sale? Partamos de ahí. Voy a intentar darles una respuesta bíblica. Si les satisface, está bien, y si no, estudienlo después. Voy a volver a leer el versículo. Dice versículo 2. Desde el 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran, ahí hay un énfasis en el hebreo, o sea, hay un énfasis marcado. El énfasis está en que dice, viendo los hijos varones de Dios, que las hijas mujeres, digo, está implícito, pero el hebreo tiene un énfasis de eso, que las hijas mujeres de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea que a partir de ese día, en 120 años, el diluvio vendría. ¿Sí? Es lo que dice, lo que significa. No voy a seguir lidiando con ellos, dice Dios. Es un mundo que se ha corrompido. Y entonces en 120 años vendrá el diluvio. La pregunta es esta: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que Dios determinó un juicio en 120 años. ¿Qué pasó en ese periodo que movió la mano de Dios para que hiciera un juicio de fondo y erradicara a todo ser humano de la tierra excepto 8? ¿Qué pasó? Por supuesto, el Señor Jesucristo nos echa algo de luz y dice, pues en los días de Noé, ¿no? Estaban aquí, andaban allá, cada quien en sus cosas, nadie hacía caso de Dios, pero bueno, eso también sucede hoy. Y Dios no ha venido a juzgar. Entonces, algo pasó allí que Dios dijo, voy a raer de la faz de la tierra todo ser humano. Bueno, hermanos, hay dos posturas, se lo tengo que decir así porque son cosas en las que hay que analizar, ¿sí? Entonces, yo no sé ustedes, yo quería terminar temprano, pero ustedes ya me dieron cuerda, sí. Entonces, ahora agárrense, sí, porque hay dos posturas en cuanto a este pasaje. La primera postura es una postura que intenta explicarlo desde el punto de vista generacional. Y es que Génesis 4 y 5 mayormente, nos da dos líneas: la línea piadosa y la línea impía de descendientes de Adán y Eva. La línea piadosa fue por medio de su hijo Set, S-E-T, Set, el que vino a sustituir a Abel. Y la línea impía es la línea de Caín, el asesino, de donde vinieron Nimrod y compañía, una línea terrible que hicieron muchas maldades y hicieron, se establecieron en Sinar y fueron el origen de lo que más adelante sería Babilonia. Entonces fue una línea perversa la de Caín, pero la de Set es la línea piadosa. Es la de Enoc, es la de Matusalén, es la de Noé, la línea piadosa. Entonces, esta primera postura dice que los hijos de Dios se refiere a la línea de Set y las hijas de los hombres se refiere a las mujeres de la línea de Caín. Y entonces que las dos líneas se mezclaron. Que las dos líneas se mezclaron. Y que a raíz de eso, entonces Dios decidió juzgar la tierra con el diluvio. Y bueno, hermanos, hasta este momento no era pecado mezclarse con otras naciones. Dios reglamentó eso hasta la ley. Así que no podríamos decir que eso era un pecado que Dios estuviera juzgando porque no estaba establecido. ¿Me explico? O sea, la ley de no juntarse con cananeos y mezclarse con cananeos vino cientos de años después. Ahí no existía. Pues el hecho de que descendientes de Set se unan con descendientes de Cam no implicaba precisamente una falta grave que Dios juzgara con un diluvio masivo. Esto nos deja en la posibilidad de la segunda postura que intenta explicar esto, y creo que hay más
fundamento bíblico para esto, y es el hecho de que jamás se usa hijos de Dios en el Antiguo Testamento para personas. Hijos de Dios jamás se le llama a personas en el Antiguo Testamento. Digo, hoy decimos hijos de Dios y entendemos en el Nuevo Testamento los hijos de Dios, personas creyentes. Pero en el Antiguo Testamento jamás se le llama hijos de Dios a gente. Solo se le llama así a ángeles. En Job capítulo 1 dice que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Mismo término hebreo que aquí en Génesis 6. Por lo tanto, es posible que cuando se refiere ahí a hijos de Dios, se refiere a ángeles. Obviamente estamos hablando de ángeles, no de Dios, sino ángeles caídos, demonios, que de alguna manera que la Biblia no dice, Deuteronomio 29:29, tomaron forma de hombres varones, demonios. Y lo que hicieron fue mezclarse sexualmente con mujeres humanas. Ahora, ya diré, el pastor está vociferando, ¿qué le pasó? Bájenlo. Le estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice, ¿sale? Entonces, esta postura expone que no fueron dos líneas genealógicas que se juntaron, sino dos naturalezas que se juntaron. Una diabólica, humanizada, porque obviamente los demonios no se casan ni se dan en casamiento, pero esto implica que hubo algún tipo de encarnación diabólica, y por otro lado se unieron sexualmente a mujeres. Entonces, creo que además de que nunca se le llama hijos de Dios a otra persona, sino a ángeles, también un pasaje de mucho apoyo está en la carta de Pedro. El apóstol Pedro eh, expresa cómo estaban las cosas en los tiempos de Noé. ¿Recuerda? Refiriéndose a este tiempo. En su segunda carta, capítulo 2, dice, versículo 4, escucha, esto es clave. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, hey, ¿cuándo pecaron esos ángeles? Y dice que Dios no los perdonó. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, la palabra ahí es tártaro, es una prisión oscura, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, Pedro está diciendo, hay unos ángeles que pecaron y Dios los juzgó encerrándolos. Y luego inmediatamente dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pedro está hablando cronológicamente y dice, antes del diluvio hubo ángeles que pecaron de una manera particular, o sea, porque ya eran demonios, pero pecaron de una manera particular, y Dios fue una falta tan grave que Dios los encerró en prisiones oscuras. Y esto es interesante porque cuando vas a Apocalipsis, dice que uno de los juicios durante la gran tribulación es que una gran roca pegará en la tierra y abrirá el abismo. ¿Y qué sale? Demonios en forma de langostas, demonios. Porque Pedro está diciendo que están ahí. ¿Por qué están ahí? Dice, porque algo, de alguna manera, pecaron en los tiempos de Noé. Así que lo más probable es que esto se refiere a ángeles. Y Judas capítulo 1, bueno, versículo 5, ese es otro pasaje. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y miren, versículo 6, y a los ángeles. ¿Cuál fue el pecado de esos ángeles? Dice Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hablando de mismo caso, ángeles que pecaron, reservados para juicio futuro, encerrados actualmente.
Muy probablemente el pecado al que se refiere es al de Génesis 6, que fue un pecado sexual, porque inmediatamente el versículo 7 dice, ¿cómo? Lo compara. Ángeles que pecaron, como Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? La sexualidad desenfrenada. Entonces Judas está diciendo, Dios ha preservado ángeles que no guardaron su dignidad, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el pecado de estos ángeles? No guardaron su dignidad, se parecieron a Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era Sodoma y Gomorra? Pecado de sexualidad desenfrenada. ¿Qué dice que hicieron en Génesis 6? Se unieron a mujeres, se unieron a mujeres. Ahora, solo para terminar esto, hermanos, esto es solamente la postura más que yo encuentro más fuerza bíblica, ¿sí? La primera no encuentro yo fuerza bíblica, la segunda sí. Esto no debe generarnos especulaciones ni nada de eso, sino simplemente dejarnos la enseñanza que Pedro y Judas nos quieren dar. Y esta es, Dios juzga el pecado, sea quien sea, así sea ángel, Dios lo juzga. Dios no guardará juicio a los pecadores y los entregará a eterna perdición. Entonces, allá en Génesis 6, cuando esto pasa, Dios dice, esto no puede suceder. Y entonces da 120 años y manda el diluvio donde murieron todas estas personas y toda esta mezcla de raza rara que pudo haber generado. Y entonces Dios aniquiló todo eso. Así que no piense que hoy hay descendientes de eso porque eso fue totalmente aniquilado en el diluvio. Algunas personas dicen que ahí menciona gigantes, ¿no? En el contexto, dice, entonces de ahí viene eh, este, Goliat. Definitivamente no, hermanos. Todos los gigantes que menciona ahí en Génesis 6 murieron en el diluvio. Ningún gigante sobrevivió porque ningún gigante entró al arca. ¿No? Entonces, nada que ver, no ponga Goliat en Génesis 6 porque no cabe, ¿sí? Que esto nos ayude, hermanos. Creo que la respuesta no edifica tanto nuestra vida espiritual, pero sí edifica el que ustedes vean cómo hay que estudiar la Biblia. Así se estudia la Biblia, hermanos. Cita, 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 piensas, 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 y le pides ayuda a Dios para entender su verdad. Y luego de eso extraes, le exprimes la enseñanza para tu vida. Y la enseñanza es esa: Dios juzga el pecado. Nunca dejará por inocente al culpable. Amén. Ojalá haya sido útil. Si se quedó picado, hay más preguntas. En unos 6 meses lo volveremos a tener. Váyalas apuntando. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que ella es perfecta. Gracias porque en ella encontramos todas las respuestas a nuestra mente confundida y a nuestra mente débil. Gracias porque ella es fiel y porque vive para siempre, Señor, tu palabra. Gracias por tu pueblo que expresa sus dudas. Gracias, Señor, por los corazones hambrientos de entender, de conocer, de comprender más. Te pido, Padre, que tú bendigas a mis hermanos y que lo que han oído pueda ser útil, que se lleven en su corazón no un cosquilleo, Señor, de información, sino se lleven en su corazón la gloria de la grandeza de tu nombre, la justicia perfecta con la que actúas, la promesa inminente de la venida de Cristo y la esperanza segura que tenemos eterna. Señor, haz que tu palabra sea nuestra delicia en esta semana y bendice los corazones con tu poder. Gracias por tu iglesia. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.